Vamos, que antes se cortó. En la faceta académica, la estabilidad se recupera en la correlación entre las medidas de tercero y cuarto comparada con la estabilidad entre las medidas de primero y segundo. Aunque su descenso en el momento del cambio, que es segundo o tercero, es bastante más pronunciado que las otras dos facetas, mostrando una mayor inestabilidad que la observada en las otras dos facetas. En términos generales, que la estabilidad de los diversos criterios evaluados parece incrementarse incluso durante este periodo de transición. Cuando la transición provoca un cambio significativo, suele ocurrir en aquellos ámbitos en los que la situación ha cambiado más significativamente, dando lugar a que cambien de manera sustantiva las experiencias del individuo en las que se basa su autoconcepto. En cuanto a las diferencias del sexo, los chicos parecen más estables que las chicas. Académica y social, pues las diferencias no son muy relevantes, y en deportes confirmaría las expectativas de las teorías sobre diferencias de género. ¿Son estos efectos puramente subjetivos o se corresponden con la realidad, coincidiendo con la valoración que hiciera una persona que observa al sujeto? Pues los datos tienden a mostrar de nuevo que la certeza con la que los sujetos, más los hombres que las mujeres, se evalúan a sí mismos, se incrementa a lo largo del periodo de evaluación. Esto iría a la dirección del aumento de maduración y consolidación de la identidad personal en esta etapa del ciclo vital, y no se vería alterada sensiblemente por cambios situacionales como los estudiados en esta investigación. Personalidad y situaciones traumáticas. Voy a ver. Hay situaciones que pueden producir cambios significativos en la personalidad y en la vida de las personas, y sus efectos podrían rastrearse aunque haya transcurrido años, como las experiencias traumáticas severas. Una investigación de Elder y Cribb analizó el impacto de la experiencia de combate en soldados americanos que participaron en la Segunda Guerra Mundial y en la de Corea, de quienes se disponía de evaluaciones de personalidad cuando eran adolescentes. Del seguimiento, que se extendió hasta que los sujetos cumplieron 60 años aproximadamente, 40 después de la experiencia de combate, destaca primero la persistencia del balance que hacían de la experiencia de guerra. Los sujetos seguían manteniendo muy vivos algunos de los aspectos más negativos, como por ejemplo la ansiedad y el sufrimiento. Muchos de ellos aún tenían pesadilla y manifestaban sentir dolor por la pérdida de los amigos. También reconocían que habían sacado consecuencias positivas que les eran de utilidad. 86% manifestaba que habían aprendido estrategias para hacer frente a la diversidad. El 79% que había incrementado su capacidad de autodisciplina y el 54% que habían aprendido a valorar la vida. En segundo lugar, el impacto que tal experiencia crítica ha ejercido en sus vidas. Pues se contrastaron indicadores de funcionamiento psicosocial, como son problemas emocionales y de conducta, y cuando terminaron el servicio militar activo y posteriormente a los 55 años, esto puso de manifiesto que si en el momento de licenciarse el 54 y 36% presentaban problemas emocionales y de conducta. Unos 30 años más tarde, el 21% de ellos aún seguían presentando síntomas de estrés. Otro indicador del impacto psicosocial fue la posible incidencia sobre aspectos diversos de su personalidad. Se contrastaron datos sobre la personalidad de los sujetos procedentes de evaluaciones en la adolescencia con evaluaciones a los 40 años. Y se aprecia una significativa incidencia de la experiencia en comparación con la personalidad adolescente. Quienes habían sufrido la experiencia de combate habían incrementado su nivel de asertividad, capacidad y flexibilidad adaptativas, capacidad de esfuerzo y autocontrol, y se mostraban significativamente más seguros de sí mismos y con capacidad para hacer frente a las dificultades. Nos hablan de factores moderadores. Voy a ver qué queda. No queda nada. Los resultados de investigación sobre estabilidad y cambio de la personalidad pueden venir moderados por una serie de factores. Y aquí tenemos unas tablas, la 4.1, que la 4.1 no está aquí, pero la hemos visto antes, y la figura 4.9 sí la tenemos aquí. ¿Vale? Entonces la voy a poner y leo que a partir de los estudios metaanalíticos de Arte 2000,
y Rober y colaboradores en 2000-2006. El empleo de metaanálisis abarca una notable amplitud muestral, rango de edad entre 10 y 70 años, intervaluaciones entre más 3 y más 40 años, tipo de variables, indicadores de personalidad e instrumentos de evaluación. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenemos el factor moderador y los efectos, ¿no? El factor moderador, en este caso, pues el intervalo entre las evaluaciones, es la fuente de los datos, es la globalidad, etcétera. Entonces, intervalos de evaluaciones, ¿qué pasa? Que a intervalo más corto, mayor coeficiente de estabilidad. En la fuente de los datos, que el coeficiente de estabilidad tiende a ser mayor cuando se basa en datos de autoinforme. ¿Globalidad especificidad del indicador de personalidad medido? Pues nos indica que los datos tienden a mostrar mayor estabilidad si se evalúan dimensiones estructurales globales. Por ejemplo, los 5G, que cuando se miden variables específicas, por ejemplo, autoestima. Edad del sujeto en la primera evaluación. ¿Vale? Esto está aquí. Pues el coeficiente de estabilidad tiende a ser menor estabilidad, a mayor juventud. Género, tomando la medida de los 5G, no parece haber diferencias en estabilidad entre mujer o hombre. En cambio, por separado, las mujeres presentan mayor estabilidad en neuroticismo y extraversión y los hombres en afabilidad y apertura mental. No hay diferencias entre son, pero las diferencias son pequeñas, aunque estadísticamente significativas. ¿Vale? El nivel de evaluación grupa lo individual en rasgos concretos o sobre el perfil o configuración de rasgos que defienden el individuo. ¿Vale? Pues a nivel individual no se aprecian diferencias significativas y sistemáticas en personalidad, pero según se evalúan rasgos concretos y configuraciones de rasgos, los índices de estabilidad, cambio a nivel grupal, no siempre corren paralelos al nivel individual. ¿Vale? Y en cuanto a las diferencias individuales, pues son notables en estabilidad, cambio en todas las edades. Nos vamos al punto 6, que es la interacción personalidad-ambiente. La personalidad sigue evolucionando a lo largo de toda la vida. Es producto a la vez agente activo del cambio. Es potencial de acción y adaptación. Y no se desarrolla en el vacío, sino que es producto del conjunto de circunstancias que rodean la vida del individuo. De sus esfuerzos adaptativos, es agente y parte activa de la evolución y cambios de esas circunstancias contextuales. Este papel activo explica que existían diferencias individuales. El proceso adaptativo es peculiar, diferente, propio de cada individuo, por la compleja y dinámica interacción recíproca entre potencialidades y recursos y entre restricciones y demandas contextuales. Nos preguntamos, ¿qué procesos personales y contextuales condicionan los cambios en personalidad asociados al esfuerzo adaptativo que cada uno lleva a cabo? Personalidad y contexto sociohistórico. Un supuesto básico es que el contexto cultural del individuo condiciona su personalidad e irá reflejando los cambios tanto a nivel individual como a nivel poblacional. La personalidad es fruto de y viene moldeada por el esfuerzo adaptativo que lleva a cabo el individuo para hacer frente a las demandas que en cada caso, la situación, la sociedad, etcétera, pues le plantean, ¿no? En la medida en que asumamos que aquellos aspectos que tomamos como elementos estructurales de la personalidad suponen de algún modo una suerte de cristalización de las estrategias dinámicas de adaptación, no sería sorprendente observar que los niveles poblacionales en esas dimensiones fluctúen con los cambios históricos. En estudios de Twenweb se analizan los valores medios poblacionales en extraversión y neuroticismo, ansiedad en los últimos 30 o 40 años. Y como la evolución de las puntuaciones podría estar asociada a los cambios producidos en la sociedad, pues tenemos la extraversión y el neuroticismo ansiedad, ¿no? Pues extraversión. Se observó un incremento significativo durante 1966 y 1993, como muestra la correlación rango entre 0,65 y 0,78 entre extraversión y el año en el que se realizó la evaluación, que supone un incremento del 0,79 o 0,97, ¿no? Que son las desviaciones típicas que explican que entre el 14% y el 19% de la varianza en extraversión a lo largo de ese intervalo temporal. Este cambio se tradujo en que la puntuación media en extraversión pasó de 11,59 en 1966 a 15,48 en 1993. Y en neuroticismo ansiedad, en el análisis entre los 1952 y 1993 puso de manifiesto un incremento significativo
en los valores medios poblacionales, que explica que en torno al 20% de la varianza. Y se observó que la puntuación media de la población infantil americana en los años 80 era más elevada que la población psiquiátrica infantil en la década de los 50. Pero, ¿qué factores presentes en el contexto social podrían dar cuenta de estos cambios en personalidad? Pues los datos sugieren una significativa asociación entre la evaluación de la dimensión de extraversión y ciertos aspectos como el incremento de la movilidad de la población y de manera esencial cambios en el estilo educativo, tanto en la familia como en la escuela, orientado a una mayor permisividad, potenciación de valores y entrenamiento de habilidades sociales. El incremento en neuroticismo o ansiedad parece asociado a un cierto deterioro en la calidad de las relaciones interpersonales. Esto es un incremento en el número de personas que viven solas, ¿vale? Y bueno, pues un aumento de divorcios, disminución de los nacimientos, incremento de individualismo, junto al incremento subjetivamente percibido de amenazas procedentes del incremento en la criminalidad, nuevas enfermedades, desempleo, etc. Punto 2. Dice ajuste, personalidad, contexto social. Esto es todo investigaciones y todo, pero bueno. En una investigación llevada a cabo por Robert y Helson, básicamente se analizó la incidencia sobre la evolución de la personalidad del incremento en la sociedad americana durante los años 60 y 70 del individualismo como filosofía de vida. La significación adaptativa del ajuste o desajuste que el individuo pudo producirse entre su personalidad y el estilo de vida dominante en la sociedad, se tomaron datos de una muestra de mujeres a las que se siguió desde los 21 a los 52 años, con evaluaciones entre distintas edades, ¿vale? Cambio social y personalidad. En la figura 4.9, que es esta tabla, ¿vale? El estilo de vida dominante en la sociedad, que es años 60-70, produjo un incremento en el individualismo en la muestra. Puede descender en los años 80 en paralelo a debilitamiento de esta filosofía, donde las mujeres de la muestra asimilaron el estilo de vida imperante identificado por mayor confianza en sí mismo y menos en los líderes políticos, mayor espontaneidad y expresividad emocional y un incremento en desinhibición conductual y defensa de valores, ideas y manifestaciones no convencionales. ¿Se tradujo esta asimilación en cambios apreciables en personalidad? Sí, porque la asimilación de la presión cultural corrió paralela a un descenso en aspectos como adherencia a las normas, incremento en narcisismo, que engloba al final impulsividad, asertividad, rebeldía o satisfacción e indulgencia consigo mismo, etc. Y el individualismo, ¿no? Que engloba originalidad, amplitud de intereses, espontaneidad, imaginación. Y la energía, que escala integrada por indicadores de agresividad, asertividad, dominancia. ¿Vale? Personalidad como agente del cambio. Volvemos a hablar de lo mismo. Otros resultados en este estudio fueron la presencia significativa de diferencias individuales, tanto en la asimilación de la presión y norma social, como en el cambio que produce la personalidad y en el impacto del proceso adaptativo sobre el ajuste psicosocial. Los resultados evidencian el papel activo de la personalidad a lo largo de todo el proceso evolutivo. La personalidad cambia en la medida en que el individuo asimila y se ajusta a los distintos factores de influencia social de cada momento histórico. Y ese proceso de asimilación y ajuste se produce de distinta manera en cada uno, en base a la peculiaridad e idiosincrasia, personalidad, con que cada individuo se acerca y negocia, asimilando, cambiando o rechazando la influencia contextual. Entonces nos dice, pero no todos los sujetos mostraron ese cambio, ¿vale? En la misma etapa de sus vidas. Desde los 21 a los 27 años, el 47% mostraron un incremento en la medida del individualismo. De 27 a 43 años, el 73%. De 47 a 52 años, el 29%. Y de 43 a 52 años, el 60% pues mostró un claro descenso, ¿vale? Para entender la evolución observada en el cambio de valores y actitudes de la muestra en dirección al individualismo, que se ve en el notable incremento en la década de los 30 y primera mitad de los 40 años, para descender posteriormente hay que tener en cuenta, 1, pues la evolución de la filosofía individualista de la sociedad en general, y 2, las potenciales ventajas que comporta al estar en sintonía con lo que la sociedad espera de nosotros en cada momento.
Entonces, la evolución observada en la muestra es reflejo de la propia evolución del clima individualista en la sociedad americana, que alcanzó pues un apogeo desde los mediados de los 60 hasta principios de los 80, en el tramo de los 27 a 43 años. ¿Vale? No es de extrañar que la mayoría de la muestra cambie hacia el individualismo entre los 30 y a mitad de sus 40, para regresar hacia posturas más socializadas y comunitarias, coincidiendo con la disminución de la presión social. La evolución del cambio personal en sintonía con el cambio social se debe a las consecuencias que se tiene para el individuo el ajustarse a lo que se ha denominado en literatura como un reloj social, ¿vale? Que es un conjunto de expectativas que la sociedad mantiene acerca de los roles, valores y actitudes y conductas que cada uno debería desarrollar en las distintas etapas de su vida. Entonces, Caspi señala que la trayectoria vital se puede analizar como una secuencia de roles definidos culturalmente para cada edad y que vienen a constituir la realidad psicológica a la que cada uno se enfrenta en sus recursos. Este reloj social define la conducta que sería apropiada en cada momento y ayuda a entender la conducta que cada uno desarrolla y condiciona en gran medida las consecuencias que se reciben por la misma. Por ejemplo, apoyo social que se recibe cuando se tienen hijos a una edad normativa o a destiempo. La tarea del estudioso de la personalidad será analizar cómo los individuos desde su dotación biopsicosocial confrontan y se adaptan a tales transiciones y roles. La diferencia entre unas personas y otras no estaría en unidades específicas, sino en el patrón interactivo que caracteriza el modo en que cada uno intenta adaptarse a los retos propios de cada edad. En el estudio, la menor frecuencia de cambio hacia el individuo antes de los 30 se debería a que la presión social en esa dirección aún se está desarrollando y al hecho de que asumir este tipo de actitudes entraría en conflicto con lo que la sociedad esperaba de la mujer en aquellos años 50-60. Esencialmente que estuviese centrada en la generación de su propia familia. Cuando esta presión que mantenía a la mujer centrada en el cuidado de los hijos desciende, las mujeres pueden volverse hacia sí mismas, muchas se reintegran al mundo laboral e intentan consolidar sus carreras profesionales en la década de los 30-40. Este cambio es facilitado porque esta etapa coincide con el momento de mayor empuje cultural hacia el individualismo y se explicaría así que en este rango de edad, el 73%, se cambie e intente asimilar la nueva filosofía de vida imperante. Y a partir de la segunda mitad de los 40, pues se aprecia una progresiva suavización de las actitudes individualistas que podría explicarse por el propio descenso. A partir de 1980, en la presión cultural, junto con en la década de los 40, las expectativas sociales cambian. El adulto ha de demostrar mayor autocontrol y responsabilidad y comenzar a ser ejemplo para las generaciones futuras. Y terminamos con las diferencias individuales en estabilidad y cambio. Esta investigación también pone de manifiesto la presencia de significativas diferencias individuales en este proceso de ajuste. La distribución del porcentaje de individuos que introducen cambios en su estilo de vida en cada tramo de edad pone en evidencia que no todos siguieron el mismo patrón, en que difieren quienes cambian a tiempo, quienes cambian demasiado pronto o demasiado tarde, quienes se adaptaron al reloj social. Presumiblemente, los que previamente presentan un mejor ajuste personal y social. Apoya esta hipótesis. Los datos que indican cómo las mujeres que cambiaron a tiempo mostraban una mayor confianza en sí mismas, menores niveles de ansiedad, eran abiertas, éticamente consistentes y menos vulnerables psicológicamente. Las que presentaron un mayor ajuste psicosocial fueron acompasando su evolución personal con la evolución de la presión cultural. Mostraban un mayor ajuste personal con mejores indicadores de salud, un clima familiar basado en la interacción igualitaria y bajo en jerarquización y una más sólida red de apoyo social. Entonces, pues, se obtuvieron resultados pues bastante paralelos en la investigación de Gelson y Soto,
en una muestra de mujeres del Mills Longitudinal Study, donde analizaron los cambios en personalidad asociados a la evolución de los roles sociales, ámbito familiar y social, y estatus profesional. Entre los 27 y 61 años se observó como en paralelo al mayor número de roles sociales e implicaciones en el trabajo, se produjo un incremento en aspectos relacionados con tesón y extraversión, pues esfuerzo, disciplina, responsabilidad, adherencia a las normas, confianza en sí mismo, asertividad y dominancia social, que iniciaban un descenso en la mitad de la década de los 50, a medida que iba disminuyendo la presión sociolaboral. Estos estudios sustentan la idea planteada al principio, pues la evolución que experimenta la personalidad está condicionada por los eventos y circunstancias sociohistóricas paralelas. El individuo es agente activo de su propio desarrollo. En la medida en que todo el contexto es fuente de influencia, asimilado por el individuo desde su realidad biopsicosocial, a partir de la que persigue el logro de sus objetivos. Adquiere entonces sentido la evidencia de la investigación sobre genética y personalidad acerca del gran peso que tienen las circunstancias contextuales no compartidas. ¿Vale? Vamos a hacer un repaso de todo este tema, donde en el tema 4 hemos visto, me gusta mucho este tema, la verdad, hemos visto la estabilidad de la personalidad, ¿vale? Hemos visto estable la personalidad, ¿vale? Y se hablando de las estrategias de investigación transversales y longitudinales. Luego el tema de la evidencia empírica, donde se habla de la estabilidad de las diferencias individuales con varios estudios. El cambio a niveles medios de las variables de personalidad con más ejemplos de estrategias longitudinal y transversal. Seguimos con estudios y se habla de cuándo está consolidada la personalidad, ¿no? Con la hipótesis psicoanalista, con la hipótesis de Bloom, con la de Costa Marra y colaboradores, de Robel y del Vecchio. Después nos preguntan si se alcanza el techo de estabilidad a los 30 años o si sigue evolucionando en la edad adulta. Nos hablan de el cambio en los periodos críticos o la personalidad y el contexto social, ¿vale? Se hablan también de la autoestima y el autoconcepto en esos cambios. La personalidad y las situaciones pues traumáticas, los factores moderadores que hablan del factor moderador y sus efectos. Luego un poco la interacción personal y el ambiente, donde nos hablan del contexto histórico, la extraversión, el cambio social. La personalidad como agente del cambio. Todo el rato habla de eso, ¿no? De las diferencias individuales en estabilidad, cambio, la mujer, etc. Y bueno, pues este ha sido el tema 4, muy chulo, espero que os haya gustado.